Queridos hermanos, es de profunda alegría estar delante de vosotros esta hora de la tarde para continuar con el estudio de la doctrina del santuario. Y durante esta semana estamos estudiando acerca de la vestimenta del sumo sacerdote. Ya hemos estudiado varias piezas, por ejemplo la túnica blanca, hemos estudiado el cinto, hemos estudiado también pues la túnica azul y toda esa simbología que tiene, aplicación evangélica, y hoy hemos llegado a estudiar el efod. El efod era un chaleco que se ponía el sumo sacerdote sobre pues las dos túnicas. Primero estaba la túnica blanca, luego la túnica azul, y la túnica azul era la base del efod, el chaleco efod, que era por supuesto la prenda más hermosa, era la más linda, la más trabajada de todas las prendas que pues lucía el sumo sacerdote para su servicio, para su ministerio en el santuario terrenal. Y hoy vamos a titular nuestro estudio Vislumbres del Evangelio en el efod o chaleco del sumo sacerdote. Ese es el título para este estudio. Bueno, el efod, según hemos estudiado profundamente, y lo seguimos estudiando, representa el carácter celestial de Cristo. O sea, Él vino del cielo. Por eso que había materiales que simbolizaban al cielo. Eso vamos a estudiar en el transcurso del desarrollo de este estudio. Y también representaba el carácter terrenal, o sea, la obra perfecta, la pureza de carácter que Él desarrolló en esta tierra a favor de nosotros. Ya vamos a estudiar así. Y bueno, vamos a estudiar a través de la Biblia, del espíritu de profecía. Primero, vamos a estudiar Éxodo, dice así, Éxodo 28, 6 al 10. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Quiere decir que tenía 5 colores. De obra primorosa, quiere decir de una obra extraordinaria, lo mejor. Cuando dice obra primorosa, quiere decir que los materiales que se usaron eran materiales de calidad. Y cuando dice primorosa, quiere decir que el tejido, hubo allí pues, vamos a decir, profesionalismo, hubo inspiración de parte del cielo, la persona encargada de tejer ese chaleco, esa prenda tan hermosa, la más trabajada, de distintos colores, el efod, lo más lindo que lucía pues el sumo sacerdote. Tendrá 2 hombreras aquí, uno a cada lado, que se junten a sus 2 extremos, así se juntará. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra. Quiere decir que el sumo sacerdote llevaba a toda la nación de Israel de una manera simbólica, representativa, sobre él. Allí nomás para darse cuenta que hay una aplicación evangélica muy profunda, la cual lo vamos a ver en el desarrollo de este estudio. Ya ahí además en el libro de Éxodo 39:3 dice: y batieron láminas de oro, o sea, una plancha de oro, una lámina de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura y el carmesí y el lino, dice, con labor primorosa, o sea, de calidad, de lo mejor. Entonces, quiere decir que el hilo de oro estaba entretejido, mezclado con el resto de 4 hilos de colores. Entonces, esto, como decíamos, simboliza el carácter celestial y el carácter terrenal de Cristo, la perfección del carácter de Cristo, tanto en el cielo como también en esta tierra, porque Él tiene 2 naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana.
Y el espíritu de profecía dice así: todo lo relacionado con la vestimenta y la conducta de los sacerdotes había de ser de tal forma que inspirara en el espectador, o sea, en el pueblo, el sentimiento de la santidad. O sea, cuando veían al sacerdote y al sumo sacerdote con toda esa vestimenta de hermosura, pues inspiraba, ¿qué? Inspiraba santidad. Por supuesto que también el sacerdote, su porte, su carácter, sus modales, sus actos inspiraban santidad. Al verlo nomás al sacerdote, el creyente, el israelita, podría ver también a Cristo, porque él era un representante de Cristo, era un símbolo, un tipo de Cristo. Además debería también demostrar de lo sagrado y de su culto y de la pureza que se exigía a los que se acercaban a su presencia. Quiere decir que los que se acercan a la presencia de Dios tienen que tener pureza de vida, pureza de corazón. Quiere decir que el creyente, el israelita, el sacerdote, el sumo sacerdote, tendrían que ser personas regeneradas, fueron personas regeneradas. Igual nosotros también, para celebrar un culto a nuestro Dios, no debemos hacerlo en una vida pecaminosa así abiertamente. Tiene que haber arrepentimiento, también tiene que haber pureza de vida cuando nosotros nos acercamos al Señor, para no acercarse con arrogancia, lleno de justicia propia, lleno de orgullo, sino debemos llegar a la presencia del Señor humillados. Eso enseñaba entonces la vestimenta del sacerdote. El efod del sumo sacerdote era como un delantal o un chaleco, como ya dije, como ya explicamos. Era la prenda más hermosa que llevaba puesto sobre las dos túnicas el sumo sacerdote. Esta prenda estaba confeccionada primorosamente de 5 colores. Tenía 5 matices de hilos de colores. Representaba el carácter perfecto de Cristo, ese carácter que desarrolló a favor por nosotros en esta tierra. Eso vamos a ver los colores. Entonces quiere decir que ese chaleco, muy bien tejido, algo perfecto, algo más hermoso que todas las demás prendas, entonces estaba sobre las dos túnicas, la túnica blanca y encima la túnica azul, y sobre la túnica azul, la que estaba pues adornada en la orla pues de ese manto azul, estaba la campana, la granada, algo muy hermoso, algo extraordinario. Sobre eso estaba el chaleco efod. Así enseña la palabra. Había 5 colores, como hemos visto, ¿no? Según hemos leído la Biblia. Y el número 5 también es un número muy profundo, tiene un significado, una simbología profunda. Porque el número 5 en la Biblia representa la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Y eso lo podemos ver a través de la Biblia. Por ejemplo, nosotros recordamos que el Señor utilizó apenas 5 peces para alimentar a 5,000 personas, símbolo de la gracia del Señor. Él viene, desarrolla una obra perfecta a favor de nosotros en esta tierra, y esa obra, mediante esa obra perfecta, puede salvar a todo el mundo si todos nosotros acudiéramos a sus pies. Si todos nosotros pues acudiéramos al llamado, cediéramos al llamado de Dios, todo el mundo sería salvo, porque la gracia de Dios es sobreabundante. 5 peces alimentó a 5,000 personas, sin contar, dice, niños y mujeres. Además, el 5 también es el número de la responsabilidad. Por eso es que el Señor en cada mano nos ha dado 5 dedos. En cada pie nos ha dado 5 dedos. El 5 también es el número de la responsabilidad. También tenemos, por ejemplo, en la Biblia, 5 vírgenes
prudentes que entraron eternamente a la fiesta de bodas con el esposo. Así enseña la Biblia en el Nuevo Testamento, Evangelio según Mateo capítulo 25 y el versículo 1 en adelante. 5 vírgenes prudentes, porque el 5 es el número de la responsabilidad. Además, el efod representa la realeza y la gloria del reino divino de Cristo. Y también representa la belleza del carácter que Cristo desarrolló en esta tierra para salvarnos ampliamente, para salvarnos eternamente. Ese carácter perfecto que Él desarrolló, esa vida perfecta que Él desarrolló a la altura de los requerimientos de la ley de Dios. Y vamos a ver el hilo de color, el hilo de oro primero. El oro es un símbolo de la naturaleza divina de Cristo. Es un símbolo entonces de la naturaleza divina y eterna de Cristo, el Hijo de Dios, porque Él descendió del cielo. Él dijo: yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Ustedes son de este mundo, dijo, yo no soy de este mundo. El Hijo descendió del cielo. Por eso el oro es símbolo de su divinidad. Es símbolo de su naturaleza divina. Esa naturaleza eterna de Cristo, que no tiene principio y no tiene fin. El hilo de color azul señalaba y señala la grandeza del carácter celestial de Cristo. Porque el azul es el color del cielo. El azul señala que Él descendió del cielo a la tierra. Por eso, sin equivocarnos, decimos que esto indica la grandeza del carácter celestial de Cristo. Por eso Él dijo: yo soy de arriba. Porque de tal manera envió Dios a su Hijo. O sea, Él vino del cielo. Y Pablo dice que Dios no escatimó, no lo negó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así enseña entonces la simbología de los hilos. Había otro hilo de color púrpura, y el púrpura es el color de los reyes. Es símbolo de la realeza de Cristo y de su dominio universal de Cristo. Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, eternamente. Eternamente, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Estaba simbolizado en el hilo de color púrpura. El color morado, ese color se ponían los jueces, los sumos sacerdotes y también los reyes. Y Él es Rey de reyes y Señor de señores, eternamente. Había un hilo de color carmesí o escarlata, o quiere decir rojo. Era un símbolo de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y que esa sangre simbólicamente se derramó durante 4000 años en la muerte de las ofrendas en el altar del holocausto. 4000 años simbólicamente se derramó la sangre de Cristo en representación de una víctima que moría sobre el altar. 4000 años. Y en la realidad, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario a favor de todos nosotros. O sea, Él se constituyó en nuestro sustituto. Y estaba simbolizado en el hilo de color carmesí o escarlata, símbolo de la sangre preciosa de Cristo. Había también hilos de color de lino, era de color blanco. Y el blanco simboliza pureza. Es símbolo de pureza. Representa la vida pura que Cristo desarrolló en esta tierra. Su obediencia perfecta a los altos requerimientos de la ley de Dios.
Por eso dice que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, que tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres, dice Pablo. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en la carta a los Hebreos 5:8 y 9 también dice que Cristo en esta tierra tuvo que cumplir con todo lo que Dios manda de nosotros. Él, dice, cumplió cuando la obediencia implicaba sufrimiento. O sea, quiere decir que Él nunca pecó. Él nunca pecó en su pensamiento, nunca pecó en su mirada, nunca pecó en palabra y nunca pecó en acciones pecaminosas. Fue tan puro, tan transparente, simbolizado en el hilo blanco que se utilizó para poder tejer y construir, pues, el chaleco efod, que tenía 2 sombreras con 2 piedras grandes, 6 nombres de cada tribu a cada lado. O sea, las 12 tribus estaban sobre el sumo sacerdote. Así como Cristo, ahora Él lleva sobre sus hombros también a cada uno de sus criaturas. El sacerdote simbólicamente, pues como ya dijimos, llevaba la carga de toda la nación sobre sus hombros al representarlos delante de Dios en las piedras de ónice, 2, una a cada lado. Sobre cada hombrera había una piedra donde estaban grabados los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y así Él entraba pues al santuario. De igual modo, Cristo ha ingresado al santuario y hace cientos de años. Él ya ha desempeñado su obra de sacerdote y ahora está en la última fase de su ministerio. Él es sumo sacerdote. Pronto más bien va a terminar y va a poner los pecados de su pueblo sobre la cabeza del macho cabrío, así como el sumo sacerdote la ponía sobre la cabeza del macho cabrío. Muy pronto. Por eso es interesante comprender la doctrina del santuario y toda la simbología evangélica que presenta allí. Cristo nos representa como nuestro mediador delante de Dios ahora. Y esa obra está a punto de terminar. Veamos algunos textos bíblicos. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Hebreos 7:25 dice: Cristo puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él, por medio de su justicia, se acercan a Dios el Padre. Porque el Dios el Padre es el que justifica. Él, o sea, Cristo, intercede constantemente delante de Dios el Padre. ¡Qué grandeza! Que ahora, así como el sumo sacerdote terrenal representativamente llevaba grabados 6 nombres en cada piedra de ónice y lo llevaba a la presencia del Señor, a la presencia de Dios, donde se manifestaba la Santa Shekinah, la gloria de Dios que se veía de noche en columna de fuego, y de día en columna de nube. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él nos lleva representativamente sobre su cuerpo, sobre sus hombros, delante del Padre en el cielo, para recibir la salvación como un don de Dios. Porque la salvación implica justificación e implica regeneración. O sea, pero primero es justificado, seguidamente el creyente es regenerado, gracias a la representación de nuestro sustituto, nuestro mediador, sumo sacerdote, Jesús Cristo, el sumo sacerdote eterno,
Así también el terrenal representaba a toda la nación de Israel sobre sus hombros, sobre su cuerpo. La divinidad y la humanidad de Cristo no se pueden separar. Es interesante notar cómo se entretejen el azul, el hilo azul, el púrpura, el carmesí, el escarlata y el lino torcido y también el oro, las hebras de oro. Pero más llamativo es ver que el oro también era machacado, o sea, quiere decir que la divinidad también sufrió cuando Cristo moría en la cruz del Calvario. También su naturaleza divina sufrió. Aún el Padre sufrió. Dice que Él sintió el mismo dolor de su Hijo y por eso ocultó su rostro cuando Él estaba en agonía en la cruz del Calvario. No lo pudo mirar porque Cristo en la cruz del Calvario se hizo ofrenda por el pecado. O sea, a Él se le cargó toda la culpa del pecado. Por eso, 2 de Corintios 5:21, texto muy conocido, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Quiere decir, al que no conoció pecado, o sea, Cristo, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. Y en ese momento que Él era ofrenda por el pecado, en la cruz del Calvario, símbolo del altar del holocausto, el Padre no lo pudo mirar, ocultó su rostro. Por eso en los últimos momentos Jesús gritó en la cruz del Calvario y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuán interesante es notar que la naturaleza de Cristo, divina y humana, no se pueden separar. Sufrieron allí en la cruz del Calvario. Claro, nosotros no lo vimos, ¿no? Además, dice aquí, el espíritu de profecía confirma esto. Al tomar nuestra naturaleza, o sea, Cristo siendo divino, se hizo humano, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper, jamás. No se puede romper o separar la divinidad y la humanidad. Allí también sufrió en la cruz del Calvario. A través de las edades eternas, que queda ligado con nosotros, porque Cristo hasta ahora lleva nuestra humanidad en el cielo. Aún dice el profeta Zacarías que los huecos y las huellas de los clavos lo llevará eternamente. Y que muchas personas, pequeñitos que han sido salvados por la fe de sus padres y están en el cielo, no han entendido ellos personalmente, pues el Evangelio, la obra de Cristo, la obra sumo sacerdotal de Cristo, la obra sustitutiva, la obra objetiva que Cristo desarrolló por nosotros. Esos niños no han sido salvos por la fe de sus padres. Y un día le preguntarán y le dirán: ¿qué pasó con tu manito? Y él nos explicará que por qué motivo fue horadado sus manos y sus pies. Eso está escrito en Zacarías 13:6. Dice más: Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana, o sea, con nosotros, y revistiese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Y cumplió su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó a lo más alto del cielo. Gracias que ahora tenemos un intercesor humano en el cielo, humano y divino a la vez. Leí en el libro El deseado de todas las gentes, página 17. El lino, entonces decíamos, quiero recordarles esto, nos habla de la humanidad de Cristo, y el oro nos habla de su divinidad y de su posición real como rey en el cielo. Al estar envuelto el oro con el lino,
Por supuesto que del lino sacaron varios colores: azul, el púrpura, el carmesí. Tenemos entonces al Dios hombre, dos naturalezas, divina y humana. Aunque Dios se hizo hombre, nunca dejó de ser Dios. Antes fue el hombre perfecto, el que nunca conoció ni tampoco cometió pecado. Cristo es el hombre perfecto. Si alguien dice que no fue perfecto, está 1000 veces equivocado. Entonces, Dios se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Antes fue el hombre perfecto, sin mancha de pecado, sin contaminación. Entonces, la victoria más grande para el creyente ahora es que Jesús tomó nuestra naturaleza humana con 4000 años de degradación, pero no de depravación. Eso hay que entender. Él tomó nuestra naturaleza humana, siendo Dios se hizo humano, y la tomó con 4000 años de degradación física. Pero Él era perfecto. Desarrolló un carácter perfecto en esta tierra a favor de nosotros. Vivió a la altura de la ley de Dios. De esto no debemos estar con dudas. En el trayecto, pues, de este seminario, de estas exposiciones, yo quiero ser reiterativo en este asunto, en este respecto, que Él desarrolló un carácter perfecto y vivió a la altura de la ley de Dios en sus 3 aspectos. Quiero recordarles que la ley tiene 3 aspectos. Yo voy a reiterar, quiero ser reiterativo en esto, porque eso debe estar grabado en nuestra mente. Y la palabra de Dios la confirma. No es que a mí se me ocurre decir o enseñar así, que la ley tiene 3 aspectos y que Cristo vivió a esa altura. La palabra de Dios la confirma. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, ahora ya en el cielo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, quiere decir que Él nunca pecó. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado en esta tierra, ni se halló engaño en su boca. O sea, Él nunca mintió. Y Filipenses 2:8, que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y carta a los Hebreos 5:8 dice que Él fue obediente cuando obedecer implicaba sufrimiento. Quiere decir que Él nunca se doblegó a desobedecer a nuestro Padre Celestial. Primera de Juan 3:5 la confirma también, que Cristo vivió a la altura de los requerimientos de la ley, y sabéis que Él apareció, dice, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Porque pecado es transgresión de la ley. Él nunca transgredió la ley. Y Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el que juzga justamente es el Padre Jehová, el Padre Celestial, la primera persona de la divinidad. Y también el profeta evangélico Isaías dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Además, separar la divinidad de la humanidad era como desgarrar o dividir el efod. El efod era un solo chaleco, una sola pieza. Algo más que podemos notar es que el lino es representativo también del sacerdote, y el oro es representativo del rey. Y Cristo es conforme al orden de Melquisedec, sacerdote y rey a la vez.
Según Hebreos 6:5 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec se refiere de que Melquisedec fue un hombre que vivió en la tierra, pero no está escrito su genealogía. ¿Quiénes fueron sus padres? De igual modo, Cristo viene en ese orden como sumo sacerdote. Él no desciende pues de la tribu de Aarón. Él pues no tiene principio y no tiene fin. No, a él no tiene un padre terrenal, una madre terrenal. Él nació de la Virgen María, misteriosamente se encarnó, ellos simplemente fueron padres adoptivos. Cristo no tiene genealogía, por eso dice según el orden de Melquisedec, rey de Salem. Bajo el nuevo pacto, el sacerdocio levítico fue anulado en favor de la función de Cristo como sumo sacerdote en el cielo. Según el Salmo 110:4 dice, juró Jehová, o sea el Padre, y no se arrepentirá, diciendo esta profecía, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, bajo el nuevo pacto, ahora, el sacerdocio levítico ya fue anulado de su función, en favor de la función que Cristo es ahora nuestro gran sumo sacerdote. Y Él nos representa delante de Dios. Por eso nosotros debemos confiar en la justicia perfecta de Él. La función de Cristo como sumo sacerdote en el cielo es superior al que tuvo cualquier sacerdote de la tribu de Leví aquí en la tierra. Porque Cristo fue un sacerdote de rango mayor y estaba simbolizado en la vestimenta del sumo sacerdote Aarón. Sabemos nosotros que la vestimenta del sumo sacerdote Aarón tenía 7 piezas y el número 7 en la Biblia significa plenitud. Quiere decir que esa vestimenta sumo sacerdotal terrenal simbolizaba la plenitud del sacerdocio y del sumo sacerdocio de Cristo. Por eso la calidad, miren, los materiales y la hermosura de la vestimenta sumo sacerdotal de Aarón constantemente indicaba, hablaba y señalaba al eterno ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo. Por eso, para comprender y para tener confianza pues en la obra de nuestro gran sumo sacerdote en el cielo, tenemos que estudiarlo minuciosamente, la doctrina del santuario y también la vestimenta sacerdotal y sumo sacerdotal. En cuanto a su divinidad, a su sacerdocio divino en el cielo, Jesús mismo cuando estuvo en la tierra, Él también hizo referencia, habló en cuanto a su divinidad, a su ministerio celestial a favor de la raza humana. Él mismo la dijo con su propia boca. Juan 10:30 dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Ve? Estaba hablando ¿de dónde? De su divinidad, de su ministerio divino. Y Juan 8:58 también dijo, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Estaba hablando entonces de su ministerio divino, estaba hablando de su divinidad. Y Apocalipsis 1:17 dice Juan que él vio en visión a Cristo, lo vio como sacerdote en su sacerdocio. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Se quiere decir que él no tiene principio y no tiene fin. Jesús entonces habló con su ángel al profeta Juan. O sea, el efod era de obra primorosa
dice de los materiales de calidad, fue construido con materiales de primera calidad, obra primorosa, algo hermoso, algo valioso. Y su hechura, hermosura, representaba la hermosura del carácter y de la obra perfecta de Cristo. Y aunque los hombres, bueno, por su ceguera cuando Cristo estuvo aquí, cuando Él caminó en medio de los hombres 33 años y medio, los hombres ciegos por el pecado, por el maligno, no vieron en Cristo hermosura. Desde el comienzo de su ministerio, no. Él siempre fue despreciado. Pero Él anduvo sanando a los enfermos. Él daba esperanza al pobre, al afligido, al menesteroso. Él resucitaba aún a los muertos. Y Él salvaba a la humanidad. Y Él nos salvó a la humanidad en la cruz del Calvario. ¡Qué grandeza! Por eso el profeta Isaías también escribió, diciendo, subirá cual renuevo delante de Él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, escribió en su capítulo 53 del versículo 2. Quiere decir que la extraordinaria obra que Cristo desarrolló por nosotros representa la hermosura del efod. De nuevo, la extraordinaria obra que Cristo desarrolló por nosotros en esta tierra representa toda la hermosura de ese chaleco efod que lucía pues sobre la espalda, sobre el pecho del sumo sacerdote Aarón. ¡Qué grandeza! Si nosotros al ver el efod en la Biblia, esto el Espíritu nos indica, nos lleva a poder contemplar ese carácter, esa obra perfecta, esa justicia perfecta que el Hijo de Dios desarrolló a nuestro favor en esta tierra y que estaba simbolizado en ese chaleco hermosísimo con 2 piedras de ónice y su construcción, su tejedura, pues de 5 hilos de distintos colores, algo hermosísimo, maravilloso, que representa la hermosura de la justicia de Cristo. Estimados hermanos, estamos llegando a la conclusión de este valioso estudio, vislumbres del Evangelio en el efod o chaleco del sumo sacerdote. O sea, no era una simple camisa, no. Todo eso tenía una aplicación evangélica profunda. Lo que Dios quiso al diseñar la vestimenta del sumo sacerdote era darnos una lección evangélica, darnos pues, ¿qué le digo? Como una materia de estudio para poder comprender el evangelio de salvación, el evangelio del reino de su Hijo. Por eso ahora nosotros hemos comprendido pues que ese efod, un chalequito muy hermoso, lo más hermoso que tenía el sumo sacerdote, representa ese carácter celestial y representa el carácter terrenal de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. Así que bueno, nos quedamos aquí para continuar la próxima semana con la 9ª lección de la doctrina del santuario. Y para las personas que quieren repetir, verlo otra vez estos estudios, desde la lección 1 lo encontramos ya en Facebook y lo encontramos en YouTube. Así que pueden ustedes ingresar como Misión Sur y allí están los estudios para que usted lo pueda repetir y lo pueda ver y lo pueda aprender las veces que usted quiera. Porque la doctrina del santuario, toda la función del santuario, el Señor nos ha mostrado y nos ha dado la principal doctrina que enseña la Iglesia cristiana. Esta doctrina nos distingue a nosotros como pueblo verdadero, como creyentes del verdadero Dios. Y esto indica, todas las doctrinas están plasmadas en la doctrina del santuario.
aún hasta la doctrina del Espíritu Santo, que vamos a seguir estudiando y vamos a comprender allí. También todo está allí en la doctrina del santuario. Así que quiero terminar este estudio con un momento de oración. Inclinamos nuestros rostros para orar. Querido Padre Celestial, alabado y bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Gracias porque día a día, semana a semana, Señor, gracias a la obra de tu Espíritu Santo, amplías el conocimiento de tu Evangelio en nuestras mentes y nos ayudas a crecer para gloria tuya. Padre, perdona, Señor, nuestros pecados. No somos dignos, Señor, de elevar nuestra mente, nuestra alma a través de la fe a tu trono de gloria. Pero lo hacemos, Señor, porque hemos comprendido a través de tu palabra que tú nos amas y que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Así como el sacerdote terrenal representaba, Señor, al pueblo de Israel mediante las piedras de ónice, nuestro gran sumo sacerdote nos representa, Señor, mediante su carácter divino, mediante su justicia perfecta, para que nosotros recibamos tu salvación eterna, oh Señor. Por favor, Padre Celestial, danos más conocimiento, ilumínanos cada vez mejor nuestra mente, regenera, Señor, nuestra vida, ayúdanos, Señor, por favor, haz la obra en nuestros corazones. Y también pido una bendición especial por todas las almas que en esta tarde, en esta noche, se han unido para poder escuchar tu palabra. Y para las personas que lo van a ver después, Señor, esta grabación. Que tu Santo Espíritu haga la obra en nuestras vidas. Dejamos, Señor, todo nuestro ser en tus manos de amor, porque confiamos en los méritos, en la gracia infinita de tu Hijo, nuestro único Salvador Jesús. Amén.